en la mañana de hoy. Espero que sea una de varias invitaciones donde podamos seguir estudiando la palabra. Los amo increíblemente, amo a su pastor y a la esposa, a la familia pastoral, que lo conozco desde hace muchos años, desde cuando Jackson estudiaba allá en Calvary Baptist Bible College. Colegio en el área de la licenciatura de teología en el colegio bíblico, por la gracia de Dios. Y nada, hermano, el evangelio es urgente. Así como hemos celebrado estos 46 años, espero que esta iglesia se mantenga firme por los próximos 200 años, aunque yo creo que Cristo viene pronto, viene antes de eso. Pero que estemos firmes hasta que Él venga, llevando el evangelio y alcanzando las almas. Como dice el pastor, sembrando la semilla, Dios se glorifica sembrando nosotros la semilla, no importa, aún crean o no crean, Dios es glorificado como quiera. Así es. Nosotros tenemos que hacer esa función de sembrar la semilla. Dios nos da un pequeño ministerio a nuestra familia que se llama Adriel Ministry. Es un ministerio donde predicamos la palabra de Dios, ¿verdad? En distintas iglesias que nos llaman. Al mismo tiempo ayudamos cuando hay catástrofes mundiales y asuntos así a los más necesitados. Y Adriel Ministry, en nuestro ministerio tenemos por la gracia de Dios, dos misioneros, uno en Venezuela y otro en República Dominicana. Queremos acoger más misioneros para Adriel Ministry, pero con la ayuda del Señor esto vamos a seguir avanzando. Bien, hermanos, vamos a lo que vinimos. Vamos a la palabra del Señor. Vamos a gozarnos en qué tiene Dios hoy en su palabra en esta tarde, o en esta mañana tarde que ya casi comienza. El título, para los que les gusta apuntar, es El gozo del Padre que te ama. El gozo del Padre que te ama. Vamos a ir buscando en Lucas, vamos a concentrarnos mayormente en Lucas capítulo 15. Lucas 15 del 1 al 7. Yo lo voy a leer, ustedes me pueden seguir en sus Biblias. Y dice así la palabra del Señor. Lucas 15 del 1 al 7. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban, diciendo: Este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él les refirió esta parábola diciendo: ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros, gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos, diciéndoles: Gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Oremos. Gracias, Padre, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor, por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario sin nosotros merecerlo. Gracias, Señor, por sellarnos con el Espíritu Santo, Señor, hasta el día de la redención. Señor, permite que tu palabra sea predicada aquí esta mañana, que no sea mi palabra, sino la tuya, porque tu evangelio es poderoso, Señor, no yo, Señor. Ayúdame a predicar tu palabra, Padre, para que tu nombre sea glorificado y mis hermanos aquí sean edificados y salgamos todos aquí con entusiasmo en este aniversario de 46 años, Señor, a salir a las calles, al supermercado, a la tienda, a nuestro trabajo, a la oficina, a hablarle a la gente de Cristo. Señor, todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, el motivo de esta parábola es que el Señor Jesús veía en los fariseos y en los escribas, veía cómo ellos despreciaban a los pecadores, cómo despreciaban a los publicanos, cómo despreciaban a las prostitutas, cómo despreciaban a cualquier pecador. Si tú no eras fariseo, si no llevabas su religión, entonces tú no tenías ningún valor para ellos. Es más, ellos decían: si este es el Mesías, si realmente Cristo es el Mesías,
¿cómo es posible que él se siente con los fariseos, que él se siente con los publicanos y con los pecadores a comer, a beber, a compartir un momento? Él no puede ser el Mesías. Y Jesús entonces entra en una serie de parábolas con ellos para indicarle que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Hermanos, los fariseos habían hecho unas reglas con relación a los publicanos y a los pecadores y a las prostitutas, por así decirlo, en contra de ellos y cómo un fariseo debe actuar en contra de ellos. Primero que nada, los fariseos decían que ningún fariseo podría ni vender ni comprar nada a un publicano, ni a una prostituta, ni a ningún pecador. Esa era una de las primeras reglas que ellos tenían contra los publicanos y las prostitutas y pecadores en general. Otra regla que ellos decían es que ningún fariseo, podía sentarse a la mesa a comer, a compartir con un publicano. Ustedes saben que los publicanos eran los recaudadores de impuestos y recaudaban impuestos y muchas veces extorsionaban al propio pueblo, quitándole impuestos de más y se enriquecían ellos mismos, y por eso eran vistos tan mal los publicanos, ¿no? Entonces ellos decían, no nos podemos juntar con ellos, no nos podemos sentar a la mesa con ellos. Tampoco podían hacer ningún rito de purificación que hacían los fariseos delante de ellos, al menos que ellos se conviertan al fariseísmo. Y llegaron al colmo, mis amados hermanos, de indicar que Dios se regocijaba, decían ellos, los fariseos, que Dios se regocijaba cuando un pecador moría. O sea, que Dios se alegraba por la muerte de los pecadores, lo cual es una vil mentira. Y por eso el Señor Jesucristo, este es el motivo por el cual Él entonces comienza a darle esta serie de parábolas que ustedes ven en Lucas 15. El Señor jamás se alegra de la muerte de un pecador. Y eso lo podemos ver, vamos a ver un pequeño ejemplo en Lucas 9, cuando Jesús se reprende a Jacobo y a Juan. En Lucas 9, ustedes recuerdan la historia, yo se lo voy a leer rapidito. Lucas 9:51. Dice así: cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo, como hizo Elías, y lo consuma? Entonces volviéndose él, los reprendió, diciendo: Vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Aquí hay una demostración clara, ¿no?, de que el Señor no vino a perder las almas, Él vino a salvarlas. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Le dice a Jacobo, a Juan y a Jacobo, que eran hermanos, los hijos de Zebedeo y Salomé, después vamos a hablar de esto, primo de Jesús, le dijo: ¿de qué espíritu soy usted? O sea, en otras palabras, ustedes son de Dios. ¿Qué mal espíritu está influenciando en ustedes que quieren que esa gente muera? O sea, no, yo he venido para salvar las almas. Y hermano, hay que tener mucho cuidado. Y esto es un comentario con respecto por ejemplo, a lo que sucedió recientemente en Venezuela. ¿Recuerdan este gran terremoto donde ya en la última cifra que oí, ya hay más de 5.400 personas muertas? Y he oído comentarios a veces de muchas personas que dicen: no, es que en Venezuela hay un gran pecado de idolatría, un gran pecado bueno, atribuyen muchos pecados, que es posible que sea real. Pero hermano, si por pecado fuera,
Dios destruyera el mundo hoy, no solo a Venezuela, ¿no? O sea que tenemos que tener cuidado cuando emitimos comentarios. Y el Señor Jesús, ahí mismo en Lucas 13, habiendo unos galileos, yo no se lo voy a leer por razones de tiempo, aunque estamos sin límite de tiempo, ¿verdad, hermano? Estamos sin límite de tiempo. En Lucas 13, unos galileos iban al templo a sacrificar, a llevar sus sacrificios, y Pilato los asesina, y básicamente la sangre de estos galileos básicamente se mezcla con la sangre de los sacrificios, y el Señor Jesús aprovecha el momento y le dice, ustedes se creen, estoy parafraseando, ¿no? Ustedes se creen que estos galileos son más pecadores que otros galileos. Con lo que pasó en la torre de Siloé, ¿te acuerdan el estanque de Siloé? Donde el Señor le devolvió la vista a un ciego de nacimiento, que ese es otro milagro mesiánico. ¿Se recuerda? Pues ahí cerca de una torre, la torre de Siloé, esta cae y mueren alrededor de 18 personas. Y el Señor le dice, ¿ustedes creen que estos 18 eran más pecadores que cualquier otro? No. Oye, le digo lo siguiente, si no se arrepentís, todos pereceréis, todos van a morir. En otras palabras, mi amado hermano, en este mundo van a suceder catástrofes, estamos en un mundo caído, van a suceder catástrofes naturales, situaciones, asesinatos, muchas cosas malas que el Señor dentro de su providencia la permite, cuando la permite, pero lo importante es la salvación del alma. Por eso Él dice, si no se arrepentís, todos perecerán. O sea, estas cosas van a seguir sucediendo. Lo importante es estar preparado, para estar preparado y ser un nacido de nuevo, para estar bien con el Señor. Para cuando el momento llegue, o ya sea que vayamos, o que Él venga, estemos con Él y seamos salvos, ¿no? Y esto es muy importante. El Señor jamás se alegra de la muerte física ni espiritual de un pecador. Ahora, hay algo que sí les voy a decir. Muchas veces te dicen, ven a Cristo, el Señor te ama como tú eres. Hermano, eso es mentira. El Señor te ama a pesar de lo que somos. No como eres, sino a pesar de lo que eres. Porque Él quiere que cambiemos. Él quiere que seamos transformados cada día más a su imagen. Que vayamos creciendo de gloria en gloria a la imagen de Jesús. Amén. O sea, cuando usted diga, no, ven que Cristo te ama como eres, no, ven que Cristo te ama. Si quieres, páralo ahí. Pero Cristo te ama a pesar de lo que somos, porque Él quiere transformar. Amén. Y mira lo que dice en Salmo 116:15. Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. O sea, Él no se alegra de la muerte de un pecador que no es convertido, pero dice que estimar es a sus ojos la muerte de sus santos. La muerte para nosotros los cristianos es una puerta para llegar a Cristo, es una puerta para llegar al cielo. No tenemos por qué tenerle temor ninguno. Hermano, entonces comienza con estas tres parábolas para demostrarle a los fariseos que estos pecadores, como ellos le llaman, estos publicanos y prostitutas y estos pecadores, Él los ama, Él quiere juntarse con ellos y quiere aprovechar el momento para predicarle la palabra. Y no es como ellos, que al contrario, ellos se alejan en sus mitos, en su religión. Y el cristianismo, como ustedes saben, no es religión, es relación con Cristo, diaria, orgánica, dinámica, todos los días del Señor. Amén. Y comienza con esta parábola de la oveja perdida. En esta parábola lo que se hace énfasis, no la voy a leer de nuevo, ya la leímos, se hace énfasis en la pérdida. Se pierde esta oveja. ¿Y qué resalta? Resalta la obra de Dios Hijo. ¿Quién es Dios Hijo? Jesús el Mesías. Él es nuestro pastor. Él es el gran pastor. Él es nuestro gran pastor. Nuestro gran pastor. Hermanos, yo les digo lo siguiente. Yo voy a poner tres razones principales por la cual una oveja se puede extraviar, se puede perder. Siempre la Escritura, con el permiso de mi madre,
Siempre la Escritura nos trata a nosotros los creyentes como ovejas, ¿no? Y la tendencia de la oveja siempre es a extraviarse si no está concentrada, ¿verdad?, en su pastor. Y hay tres razones principales por las cuales una oveja se puede extraviar. La primera razón, hermano, es cuando descuidamos el estudio y la meditación de la palabra de Dios. La segunda razón, cuando perdemos tiempo y no dedicamos tiempo a la oración, mis amados hermanos, a la oración. Y la tercera razón por la cual nos podemos extraviar o enfriar, no necesariamente puede ser que estemos fríos, ¿no?, es cuando no llevamos una vida de iglesia, cuando no nos congregamos. Hermano, mira cómo dice en Josué, vayan conmigo a Josué 1.8. Josué 1.8. Yo lo voy a leer, pero quiero que lo sigan, que lean conmigo, para ver si estamos bien. Vamos a leer lo que dice Josué 1.8. Cuando lo tengan, digan amén. Josué 1.8. Amén. Estamos ahí, amén. Yo solo leo, vamos a ver. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que cada 3 días meditarás en él para que... ¿Así que dice? Cada 3 días meditarás... No. ¿Así que dice? Sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Un cristiano, hermano, que no pasa tiempo diario en la palabra de Dios es un cristiano que vive en oscuridad. Y Cristo vino para que tengamos luz, para que nosotros seamos la luz del mundo. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, como dice Salmo 119, 105. Hermano, en Juan 5 habla claro que Cristo tenía 4 testigos. 4 testigos. Uno de los testigos era Juan el Bautista, que dijo claramente: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El otro testigo en Juan 5 dice: crean en mí por las propias obras, las obras que yo hago. El otro testigo, ¿quién es? Su Padre, el Padre del Señor Jesús, que dice: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y el otro testigo es, hermano, que Juan 5:39. Las escrituras, escudriñad las escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, dice Jesús. O sea, una persona, hermano, que no dedica tiempo a la palabra diariamente, a estudiar, no solo a leerla, sino a estudiarla, que sea 15, 20, media hora. No estoy hablando de los pastores, los que estudiamos la palabra, que es mucho más tiempo. Pero cualquier hermano tiene que dedicarle a la palabra mínimo 15, 20 minutos, media hora diaria, para vivir en la luz de Cristo, para crecer en el conocimiento de la palabra y, como decía su pastor, para no ser engañados, para no ser tirados de aquí para allá por cualquier viento de doctrina, mis amados hermanos. Hermanos, la vida de oración, tenemos que orar, dice, es un mandato, dice la palabra orar sin cesar. Tenemos que orar diariamente, sacar su lugar de oración y su tiempo de oración, ¿no? Y mantenerse en comunicación continua con el Señor. Y el último aspecto, como le dije, que era, como le dije, no descuidar, para no extraviarnos como ovejas, para no enfriarnos. Le dije primeramente el estudio de la palabra, segundo, mantenernos en oración, y tercero, la vida de comunión de iglesia, congregarnos. Así estos 46 años que se ha durado aquí, es porque ha habido una vida de congregación. Dice en Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos, como algunos tenéis por costumbre, sino exhortándonos, tanto más que veáis que aquel día se acerca. Hebreos 10:25. Hermanos, un cristiano, y lo digo con todo respeto y amor, no conozco personalmente a nadie aquí, pero un cristiano que solamente le dedica
45 minutos los domingos a la iglesia, su vida espiritual no puede estar bien. No puede estar bien. Hay que tratar de estar en todos los cultos de su iglesia y llevar una vida diaria de oración y de estudiar las escrituras. Pero Dios es fiel, hermano, aunque a veces nos extraviemos o estemos un poco fríos, Él es fiel, aunque nosotros seamos infieles. Y la salvación no hay forma, no hay manera que se pierda. ¿Por qué? Porque no depende de nosotros, depende de Él. Él es fiel. Mira cómo dice Juan 10:14. Dice así la palabra del Señor. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas. Y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. ¿Cuáles son esos? Los gentiles. Pues está hablando en el otro sentido, ¿no? A los judíos. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Voy a seguir más adelante. En el 25 de ahí de Juan que dice así: Jesús le respondió, os lo he dicho, y no creéis las obras que yo hago en nombre de mi Padre. Ella da un testimonio de mí, como yo estuve hablando hace un ratito. Pero vosotros no creéis, porque no sois. ¿Por qué no creéis? Porque no sois de mis ovejas. Pero dijo, claro, ustedes no creen en mí, porque no sois de mis ovejas. Como os he dicho, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Y yo le doy vida temporal. ¿Es así que dice? Y yo le doy vida eterna. Hermano, ¿y qué es la vida eterna? Según Juan 17, que te conozcan a ti, Padre. Esa es la vida. Nosotros no tenemos que esperar llegar al cielo para ir viviendo la vida eterna. La vida eterna es que te conozcan a ti, Padre, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Desde ya nosotros estamos saboreando la vida eterna. Amén. Aunque se va a consumar cuando estemos con Él en el cielo. Y yo le doy la vida eterna y no perecerán jamás. Ni nadie la arrebata de mi mano. ¿Todavía cree que la salvación se puede perder? No hay forma. Hermano, dice Romanos 8 que ni usted mismo puede apartarse del amor de Cristo. Nadie nos puede apartar del amor de Cristo. Nadie la arrebatará de mi mano. Mi Padre me las dio. ¿Qué estoy oyendo? Está hablando en pasado. Ya Él se las dio. Mi Padre me las dio. Nosotros somos el regalo del Dios el Padre al Dios el Hijo. Mi Padre me las dio. Y nadie la puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos uno. Uno somos. ¿Qué significa? La salvación es imposible que se pierda. Pero si nosotros como ovejas no nos concentramos en el estudio de la palabra, en la oración y en congregarnos, no es que nos vamos a perder eternamente, pero podemos extraviarnos, podemos estar fríos, y eso es lo que el Señor no quiere. Vamos, la otra parábola, la segunda parábola que el Señor, para demostrarle su amor por los perdidos, es la parábola de la moneda perdida, que está ahí mismo en Lucas 15, del 8 al 10, yo se lo voy a leer. ¿Por qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo: gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles por un pecador que se arrepiente. Los ángeles en el cielo, hay gozo delante de ellos. ¿Quién está delante de ellos? Dios el Padre. ¿Quién está delante de ellos? El Dios Trino. Está delante de los ángeles. Hay gozo en nuestro Dios, en este Dios Trino, delante de los ángeles, cuando una oveja es encontrada, ¿no? Cuando un pecador se arrepiente. El énfasis, mis amados hermanos, en esta parábola es que la búsqueda, es la búsqueda. Y esto resalta la obra de Dios Espíritu Santo. La obra de Dios Espíritu Santo. La tercera parábola, mis amados hermanos, que el Señor Jesús le dice a estos
a estos fariseos, cuando ellos criticaban a los publicanos y a las prostitutas, a los pecadores, es la famosa parábola del hijo pródigo, ¿no? La famosa parábola del hijo pródigo. Yo se la voy a leer sumamente rápido, me sigue. También dijo Jesús, ¿verdad? Jesús es el que está hablando de estas tres parábolas. Un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y se fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, en un arrepentimiento, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré y iré a mi padre y diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Es importante, cuando aún estaba lejos. Lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pues el padre dijo a su siervo: sacad el mejor vestido y vestidlo, y ponedle un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traedle el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y la danza. Y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí tantos años que te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con ramera, has hecho matar el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Mis amados hermanos, el énfasis en esta tercera parábola está en la restauración. En la restauración, que es obra de Dios Padre. Y miren cómo él dice que aún de lejos, lo vio de lejos. El Padre estaba ansioso, estaba esperando que este hijo volviera. Y miren lo irónico de la vida. Este muchacho, si era judío, siendo judío, mira dónde cayó, a dónde Satanás hizo que cayera: a apacentar cerdos, algo abominable para los judíos. Llegó a apacentar cerdos, pero el padre aún de lejos tenía la esperanza de que él iba a arrepentirse. Hermano, y le dio 3 cosas. Vamos a ver qué representan estas 3 cosas. Le dio la mejor túnica como señal del derecho de nacimiento. Le dio un anillo como señal de autoridad, y le dio una sandalia como señal de unión y de filiación. Hubo una restauración completa. Se ofreció un banquete por este hijo. Así hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Mis amados hermanos, ¿y cuál era la actitud del hijo mayor? El hijo mayor básicamente representa aquí ¿a quién? A los escribas y a los fariseos. Y Dios: mira, todas mis cosas son tuyas, todas son tuyas, pero tú no te has apoderado de ella. ¿Por qué no te has apoderado de ella? Porque tú crees en tu propia justicia. O sea, tú crees que tú puedes ser salvo por lo que tú eres, por lo que tú haces, y no por lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Este hermano mayor representa ¿a quién? A los escribas y los fariseos. Y el hermano menor representa ¿a quién? A los publicanos, a la prostituta, que con un corazón arrepentido, sabiendo que no merecen el cielo, pero que merecen el infierno,
que lo que merecemos es el infierno, pero puso su mira en Cristo, pone su mira en Dios, que por los méritos de Cristo en la cruz del Calvario es el único camino por el cual podemos ser salvos. Y eso es lo que en esta parábola se da a entender. Y el gran gozo que hay en ella es el gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Pues estos fariseos, generalmente, hermano, ellos creían, los publicanos y los fariseos, el pueblo de Israel en sí, los fariseos en sí, ellos creían que simplemente por ser hijos de Abraham, por ser una descendencia étnica del pueblo de Israel, ya ellos tenían una entrada segura al cielo, lo cual no es correcto. El único, porque solo hay un nombre bajo del cielo dado a los hombres en el cual podemos ser salvos, y este es Jesús de Nazaret. Tienen que nacer de nuevo, no por tu ser judío, no por tu ser religioso. Hermano, lamentablemente, y lo digo así, el infierno está lleno de religiosos. Lamentablemente. No todo el que dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. El infierno está lleno de religiosos. Personas que creían que por el rito, por la costumbre, por las obras, iban a llegar al cielo. Hay un gran predicador que dice, yo le doy gracias a Dios por lo que dice en Efesios 2, 8, 9, que por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Y este predicador decía, gracias Señor, porque la salvación es por gracia, no por obras. Porque ¿quién va a aguantar a toda esta gente por la eternidad diciendo, oh, yo estoy aquí porque hice un asilo de ancianos, yo estoy aquí porque ayudé a los niños, yo estoy aquí? Va a ser insoportable aguantarnos unos con otros con esa jactancia. Pero delante del Señor no puede haber jactancia, porque es por lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Él es el único que merece el honor y la gloria. Él lo hizo todo por nosotros. Todo por nosotros. Bueno, la última palabra que le voy a hablar rapidito, que está fuera de aquí de Lucas 15 y Lucas 18, que es la parábola del fariseo y el fariseo y el publicano, donde básicamente, no se la voy a leer, pero ustedes recuerdan que el fariseo van a orar y el fariseo dice, oh Señor, gracias porque yo no soy igual a este publicano, ¿verdad? Este cobrador de impuestos, pecador, yo diezmo, yo hago esto, para pasearme, ¿verdad? Yo diezmo, yo hago esto, yo hago lo otro, yo qué, no sé cuánto. Y él simplemente, el publicano, no tenía ni mirar y se acongojaba y se daba en el pecho y decía, sé propicio de mí, Señor, que soy pecador, Señor, perdóname. Dice el Señor que más justificado se fue publicano que el fariseo religioso. Sí. O sea, uno de los pocos fariseos que sí entendió que era por un nuevo nacimiento fue Nicodemo. Sabía que tenía que nacer de nuevo. Hay que nacer de nuevo para poder entrar al reino de los cielos. Entonces, hermano, esta es la última palabra que voy a hablarle rapidito. Es con relación a Jesús y Zaqueo. No se la voy a leer. Ustedes saben de qué se trata. Jesús iba camino a Jerusalén y después de haber devuelto la vista a Bartimeo y todo esto, pues iba a entrar a Jericó. Es importante aclarar que este Jericó que se habla aquí es el Jericó del Nuevo Testamento. O sea, el Jericó que construyó Herodes el Grande, no el Jericó que entró Josué cuando hizo la conquista. Esto es una ciudad llamada Cosmopolitan, pero estaba básicamente a una milla y algo al sur de aquel Jericó de Josué. Y muchos detractores de la Biblia, cuando esto lo podemos ver después, cuando se habla que salía de Jericó, pero que entraba a Jericó, ¿entienden que la Biblia se contradice? Lo que no tienen en cuenta este aspecto de que eran dos Jericó. La Biblia, cuando usted cree que la Biblia se contradice, hermano, estudie más profundamente. Y usted verá que no se contradice. La Biblia no se contradice. Dios no se puede contradecir. Esta es la palabra infalible, inerrante de nuestro gran Dios. Pues hermanos, Zaqueo, que era un publicano, y Zaqueo era un tipo de publicano distinto, de este recaudador de impuestos. Él era lo que se llamaba
Moisés, lo que le gusta apuntar, Moisés Gadol, que es un gran publicano, Moisés Gadol, que significa que él tomaba impuestos del pueblo, pero tomaba impuestos de los demás publicanos. Y los otros publicanos regulares eran Moisés Catán, que eran publicanos que solamente tomaban impuestos del pueblo. Pero él era todavía mucho más, estaba a otro nivel, ¿no? Era jefe de los publicanos, por tanto ante los fariseos era un gran pecador. Y él tenía en su corazón ver a Jesús. Tenía deseo de conocer al Maestro. Y como ustedes saben, él busca la manera y se sube en un árbol sicomoro, en un igualar sicomoro, para ver a Jesús. Hermano, ¿ustedes creen que este deseo era un deseo innato en Saqueo? No. ¿Qué dice Juan 6:44? Ninguno puede venir a mí, nadie puede venir a mí, ninguno puede venir a mí, si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. O sea, no cree, si usted está aquí esta mañana y usted no conoce a Cristo, no crea que usted en su corazón vino, usted está aquí porque Dios lo ama y Dios lo trajo aquí. Dios el Padre fue el que lo trajo aquí esta mañana. Nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajera. Eso está claro. Nadie puede venir a Cristo si no es porque el Padre te lleva. Y ese deseo, ese amor que tenía Saqueo por ver a Jesús, hizo que se trepara en un árbol puesto a caerse el muchacho, ¿eh? Y darse un mal golpe. Pues nada, y oyó al Señor. Y el Señor cuando va por debajo del árbol lo mira y dice: Saqueo, hoy yo tengo que ir a tu casa. Y él con amor recibe a Cristo, le prepara de todo. ¿Y qué hace Saqueo? Dice: Señor, arrepentido. Dice: Señor, sin antes defraudado, lo voy a cuadriplicar. O sea, había un verdadero arrepentimiento. Él no fue salvo por las obras que hizo. Estas obras que hizo es muestra de su salvación. Y estaba tan agradecido de esta gracia tan hermosa, esta gracia que no merecemos. Estaba tan agradecido de ella que él no iba a devolver lo que dice la ley. La ley en Levítico 5:16 o el número 5:7 dice que él tenía que devolver lo robado más un 20%. No, él iba a cuadriplicar, iba a devolver lo robado, pero porque eso se llama gracia por tu gracia, Señor. Porque yo no merezco nada. Yo merecía el infierno y tú me has salvado. Amén. Por eso dice la palabra que Dios ama, ¿verdad? El mejor alegre. Porque es una alegría que Él da en dar. Y era por esa gracia que había recibido. Lo que por gracia recibiste, por gracia dada a los demás, ¿no? Así mismo nosotros cuando nos nutrimos con la palabra del Señor, que la recibimos por gracia, así debemos de predicar el Evangelio a los demás, darle gracia para que se salven también, para que gocen de esta vida eterna, que ya nosotros estamos gozando desde ahora. El Señor vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Saqueo también era un hijo de Abraham, era judío, hijo de Abraham. Y todos nosotros, los gentiles, somos benditos en Abraham también, porque él dice: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, ¿no? Y el Señor vino y salvó a Saqueo. El Señor demuestra con estas parábolas, mis amados hermanos, que Dios no hace acepción de personas, que Él nos ama a pesar de lo que somos, que Él quiere que cambiemos. Y recuerda, hermano, que no podemos jamás estar tristes, porque el gozo de Jehová es nuestra fortaleza. Tenemos tanto el gozo de Él como nuestro gozo en Él. Es lo que nos hace seguir hacia adelante, es lo que nos hace dar la milla extra. Cualquier cosa puede ser pasajero, las emociones, yo puedo estar emocionado por cualquier asunto, pero si estoy fundamentado en Cristo, en Jesús, que es lo que nos da el verdadero gozo, ese gozo no se apaga nunca, no importa las circunstancias. Y este Rey de Reyes y Señor de Señores, el agente por el cual se hace toda la creación, que está sentado en su trono, oigan esto, Él está sentado en su trono, creador de los cielos y de la tierra, se hizo hombre, se minimizó a Él mismo, pero se minimizó no quitándose de edad, sino añadiendo su humanidad. Se minimizó
y sin necesidad, simplemente por amor, vino a una cruz. Vino y fue abofeteado, fue escupido, fue maltratado, estuvo desnudo en una cruz. Este Dios creador que los ángeles, serafines y querubines le alaban por la eternidad, fue escupido y estuvo en una cruz por amor a ti, para salvarte a ti, para que tú solamente creyendo en Él no te pierdas y tengas libertad. Oremos. Gracias, Señor, porque tus palabras han sido predicadas esta mañana. Gracias, Padre, porque sabemos